Quiero felicitarte porque has decidido por el colportaje, un ministerio que el Señor estableció como un medio de salvación de las personas y a través de la página impresa llevar el conocimiento de la salud, de la educación, ayudar a las personas a vivir mejor y a disfrutar el conocimiento del Evangelio y conocer la persona de nuestro Señor y Salvador Jesús. Es con mucho gusto y con mucha alegría que en esta mañana o en esta oportunidad quiero hablar sobre las objeciones. Cómo afrontar las objeciones en el colportaje. Y los colportores experientes están acostumbrados todo el tiempo a manejar, a afrontar las objeciones, porque ellas son parte del trabajo normal del colportor. Así que no te preocupes cuando en tu trabajo surjan las objeciones, porque ellas son parte natural del proceso de la venta. Ahora, las objeciones pueden ser en muchas veces evitadas a través de una presentación planeada, aprendida, memorizada con antelación. Conozco muchos colportores que a la primera objeción o al primero esfuerzo del cliente de manifestarse en contra del trabajo, ya están preparados. Escuché una vez la historia de un colportor que fue a un restaurante en el horario pues, del almuerzo para ofrecer sus libros. Al llegar al restaurante, pues el restaurante estaba lleno, buscó por el dueño. Y el dueño estaba justo en la caja, haciendo los cobros, los controles, ¿no? de lo que pedía una mesa para luego ya cerrar la factura. Y el colportor llegó ahí y quiso pues hacer su presentación, presentar sus libros al dueño del restaurante. Y el dueño dice: desafortunadamente no tengo tiempo, estoy ahora muy ocupado. Pero el colportor, usando su creatividad, dijo al cliente, al dueño del restaurante: pero dame solamente la oportunidad de decirte 2 palabras. El dueño del restaurante dijo: bueno, está bien, entonces dime en 2 palabras lo que quieres. El colportor abrió su prospecto, miró al dueño del restaurante, apuntó para el listado de los nombres donde estaban las personas que habían ya comprado los libros, y solamente apuntando para el prospecto dijo 2 palabras: firma aquí. El cliente entonces empezó a preguntar: pero ¿para qué debo firmar? ¿De qué se trata? Y la historia termina diciendo que el colportor pudo dar la presentación desde el final para el principio. Y entonces el cliente al final decidió por comprar los libros y además regaló al colportor el almuerzo. Un colportor que sepa utilizar las herramientas apropiadas cuando vengan las objeciones, tendrá el éxito asegurado. Así que en esta clase nosotros iremos presentar varios aspectos de qué hacer frente a las objeciones. Pero lo mejor no es solo reaccionar cuando vengan las objeciones, sino
evitarlas que aparezcan, prepararse y hacer todo de una manera bien hecha para que el cliente no las presente. Pero al final del cabo, si el cliente pues las presente, pues estar preparado para entonces afrontarla. He escuchado una vez también de un colportor que no lograba entrar en las casas. Cuando estaba en la puerta, la gente pues no le daba el paso. Un asistente tuvo que salir con el colportor para ayudarle. Y uno de los problemas que tenía era que su presentación personal no era buena. La gente venía a la puerta y no daba al colportor la debida atención, la importancia a su trabajo, porque no tenía una buena presentación. Su presentación personal, su vestimenta, la manera como se expresaba no era la ideal. Y el asistente tuvo que venir para ir con él, trabajar con él, colportar con él, para ayudarle en su presentación personal. Y después de esto, pues su problema desapareció y tuvo éxito en su trabajo, en su ministerio como colportor. Así que pensemos un poco en qué hacer frente a las objeciones. En primer lugar, el primer pensamiento que tienes que cultivar, que tienes que desarrollar, es que las objeciones son algo normal y son parte de tu trabajo. En segundo lugar, cuando surjan las objeciones, mantenga la calma, la compostura, mantenga su sonrisa al cliente, porque son parte normal, son parte natural de tu trabajo. En tercer lugar, cuando vengan las objeciones, escucha al cliente de manera atenta y con paciencia. No interrumpa al cliente cuando esté presentando su objeción, pero escuchar atentamente, mirando el cliente en los ojos. Luego, en cuarto lugar, aprovecha las objeciones para que resulten en tu favor. Hay colportores que tienen una habilidad especial y cuando el cliente menciona algo, el colportor pues aprovecha aquel momento para aclarar alguna duda y para que la objeción resulte en su favor. Y en el último lugar, en quinto lugar, prepárese con antelación para contestar las objeciones más comunes. En nuestra presentación vamos a verificar que hay objeciones que son comunes a todos los clientes. El colportor inteligente va a desarrollar los argumentos con antelación y va a prepararse mentalmente para afrontar las objeciones más comunes y así pues tener el éxito garantizado. Ahora, antes que pasemos a discutir y a mencionar y a hablar de las objeciones de una manera más práctica, lo primero que tenemos que hacer y que el colportor tiene que hacer es entender el por qué los clientes presentan sus objeciones. Y hay 5 razones principales que están ahí y serán colocadas en la pantalla, que te van a ayudar a entender un poco mejor
el por qué los clientes las presentan. En primer lugar, el cliente puede presentar una objeción por prejuicio. De llegada, el cliente puede no gustar de ti, puede ver algo que le produzca, le desarrolle el prejuicio y va pues presentar entonces la objeción por puro prejuicio. Luego, la otra razón es por falta de información. Muchas veces, durante el transcurrido de la presentación y de la venta, cuando las cosas no están claras sobre el pago, sobre la forma de entrega o sobre el contenido del libro o del material que estás presentando, cuando hay información insuficiente, el cliente también en algún momento pues tratará de objetar. ¿Y qué tiene que hacer el colportor? Como hemos mencionado al principio, la mejor manera de contestar y de afrontar una objeción es hacer con que la objeción no sea presentada. Entonces, el colportor, ya sabiendo que una posible razón para el cliente presentar una objeción es la falta de información, lo que va a hacer el colportor es asegurarse de que en el transcurso de la presentación, del relato de la venta, el colportor va a ofrecer todas las informaciones completas al cliente. También una tercera razón por qué los clientes presentan las objeciones es por falta de interés y también para excusarse, ¿no? Como para decir, mira, no quiero o no me interesa. Y yo creo que esta es una de las razones, esta tercera razón es una de las razones más comunes. En mi propia experiencia como colportor, muchas veces yo escuchaba del cliente, ¿no? Cuando estaba al final de la presentación, escuchaba, mira, a mí de verdad que me gustó los libros, me gustó tu persona, pero no tengo interés. Y entonces lo que tenía que hacer era descubrir si la objeción era verdadera o no, y luego si la objeción era verdadera y no se trataba de una excusa o de una condición, como vamos a mirar un poco más adelante, entonces pues tratar de conquistar o reconquistar el interés del cliente. Y en el proceso de la venta, como ya es muy conocido, si el cliente te gusta a ti, te va a gustar de tus libros. Si el cliente no te gusta a ti, tampoco te va a gustar de tus libros. Y por esto, para que el cliente te guste a ti, tú tienes que siempre demostrar una sonrisa, tienes que ser amable, tienes que dar al cliente un elogio para que el cliente te guste a ti. Y al gustarte a ti, el cliente también va a demostrar más interés, va a gustar de tus libros y al final pues va a hacer la compra. En cuarto lugar, como cuarta razón, el cliente puede también presentar una objeción por falta de confianza en el colportor. Y era justo la razón de la experiencia que mencioné de este colportor, que salía
a tocar puertas, pero no lograba entrar. ¿Por qué? Porque la gente no tenía suficiente confianza en él como para hacerle pasar. Hay varias cosas que son importantes para generar la confianza. Como yo mencioné anteriormente, una de las cosas es la buena presentación, es hablar bien al cliente, hablar de forma pausada, de forma que el cliente entienda las palabras. Una otra manera que ayuda a desarrollar la confianza es mirar al cliente en los ojos y no hacer la presentación así mirando hacia abajo, a los lados. Esto no genera confianza. Yo aprendí hace bastante tiempo de un experiente director de publicaciones e instructor que para generar confianza en el cliente, el colportor tiene que mirar al cliente en los ojos y como que pasar un anzuelo con sus ojos en los ojos del cliente y enganchar, pasar este anzuelo. Y entonces, cuando el colportor mira al cliente en los ojos, puede cambiar muchas veces y llamar la atención del cliente, desviando la atención del cliente para el prospecto, para el libro que está enseñando. Y entonces, después de enseñar algo en el libro, el colportor vuelve y reacta la mirada con el cliente. Son todos factores de confianza, que generan confianza. Y cuando el colportor observa estos detalles, tendrá después mucho menos objeciones. Ahora, cuando el colportor descuida de estos pequeños detalles, desde la llegada, después durante la presentación, seguramente el cliente pues le presentará una objeción y el colportor después tendrá pues que afrontarla. En último lugar, los clientes también presentan objeciones por motivos verdaderos, por razones verdaderas. Y estos motivos se llaman de condiciones. Son condiciones y no tanto objeciones. Así que iremos ahora a seguir la presentación para que los clientes o para que el colportor pueda entender la mentalidad del cliente y estar preparado pues para afrontar las objeciones. Una otra pregunta: ¿cuándo surgen las objeciones? Así que antes de discutir y de aprender la diferencia entre una objeción y una condición, pues hablemos de las 3 ocasiones cuando surgen las objeciones. La primera es en la introducción o en la puerta o cuando el colportor está intentando aproximarse del cliente. Esta aproximación puede ser en un hogar, puede ser en una oficina, puede ser en un edificio, pero son muy comunes. A mí una vez me tocó a conocer un colportor que tenía un éxito tremendo porque trabajaba en las oficinas públicas, en lugares donde nadie
lograba entrar para vender y para colportar. ¿Sabéis cuál era el secreto de este colportor? Porque los otros vendedores, los otros colportores llegaban ahí a estos lugares con sus maletines, ¿no? Con su apariencia y su presentación como de vendedores. Y entonces ya los primeros que pues ponían pegas eran los que estaban ahí en seguridad, trabajando en la seguridad del edificio o en la recepción, porque llegaban con sus maletines, ¿de qué se trata? ¿Y para qué quieres entrar? ¿Y para qué quieres venir? Y entonces ahí ya pues tenían la falta de acceso a los edificios. Pero este colportor tenía una técnica toda especial. Él no llevaba maletín, él llevaba un sobre de abajo del brazo. Dentro del sobre iba su talonario de pedido y por detrás del sobre iba su prospecto. ¿Qué hacía este colportor? Antes de abordar a la gente de seguridad, él pues conseguía el nombre o el teléfono de una persona, de un empleado que estaba ahí trabajando en este edificio público. Y entonces el colportor llamaba a esta persona, concertaba una cita y en el día y en el horario pues ya estaba ahí. Entraba y pasaba por los de seguridad como si fuera pues una persona que iba para una entrevista. Ya tenía un contacto adentro y cuando llegaba pues el colportor hacía su presentación y no tenía ya de entrada en la aproximación la objeción de ¿para qué vienes? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Y tenía ya su camino abierto. Lo mismo puede pasar con un colportor cuando esté trabajando de casa en casa. Una manera muy inteligente de evitar que el cliente haga una objeción ya a la introducción o a la aproximación es en la casa anterior, si te dieran el paso, si has tenido la oportunidad de hablar con el cliente, y esto se aplica no solo a una casa, sino a un negocio, cuando has tenido la oportunidad de hablar con una persona en el negocio anterior o en la casa anterior, buscar la mayor cantidad de información posible del cliente que está en la siguiente casa, del vecino. Y entonces cuando tú llegas a la casa, ya llegas preguntando por el nombre del cliente. ¿Es aquí que vive el señor Antonio? Sí, es aquí. Pues vengo para hablar con él de parte del Servicio de Educación, Hogar y Salud. Y el colportor tiene ya con esto, pues ya mitad del paso ya dentro de la casa o dentro del negocio, dentro de la oficina, donde pues viene para hacer su presentación y para colportar. Así que es muy importante que el colportor tenga toda la información posible, cuando esto es posible, claro, antes de abordar el cliente. Porque haciendo esto, las objeciones también se van a disminuir. Ahora, un segundo momento cuando aparecen las objeciones es durante la demostración del relato de ventas, cuando el colportor empieza a
enseñar el libro, hablar del contenido del libro. Y ahí, en estos momentos, el cliente puede interrumpir y puede decir, pero perdóname que te interrumpa. Y entonces el cliente ahí hace una objeción. También el cliente puede hacer una objeción si el relato de ventas, si la demostración que el colportor está haciendo no es suficientemente dinámica. Y el cliente, a veces por falta de tiempo, se aburre y ya no quiere seguir escuchando. Entonces el cliente ahí interrumpe y hace una objeción. Así que, en razón de esto, el colportor tiene que estar atento a los movimientos, a los señales que el cliente va emitiendo durante la presentación. Y cuando el colportor está atento y percibe que el cliente se pone incómodo, se pone a mirar para el otro lado y no para el prospecto o para los libros, entonces el colportor tiene que hacer algo. Quizás tiene que interrumpir, hacer una pausa en la presentación y entonces quizás hacer una pregunta al cliente para cautivar el interés del cliente y retomar el interés del cliente en la presentación. Así que el colportor en todo el proceso de la venta, en todo el relato de la venta, tiene que estar atento para que a la primera demostración de falta de interés o de falta de atención, el colportor pues pueda arreglar las cosas, evitando así que el cliente haga la objeción. Y entonces, en tercer lugar, las objeciones también surgen al cierre, cuando el cliente tiene que decidir por la compra. Cuando el colportor está haciendo el apelo final, que ya habló del precio, de las condiciones para la compra, ¿no? Del dinero, del valor y de todo esto. Entonces, el colportor en este momento, cuando está haciendo el apelo, ahí también, en la mayoría de las veces, cuando el colportor tiene éxito desde la entrada, desde la aproximación al cliente, después durante el relato de ventas, muchas veces el cliente al final dice, mira, no tengo interés, no tengo dinero, o da una objeción. Y las objeciones más comunes, en general, son las que vienen al final, cuando el colportor está haciendo su apelo de ventas para que el cliente firme y se decida por la compra.